Ahlan wa sahlan, sean todos ustedes bienvenidos. Eh, Gracias por estar acá. Hoy les voy a compartir un poco sobre lo que es la perfilación criminal en el Líbano. Y por supuesto vamos a comenzar desde lo que es la criminología, ¿sí? Porque tiene unas particularidades muy interesantes. Se determina como criminología experimental, ¿ok? Y bueno, esto de entrada nos dice que no está totalmente afianzada. Sí se reconoce como una ciencia, pero le falta mucho camino por recorrer. Vamos a ir viéndolo más adelante. Para estudiar criminología en Líbano, tiene que tener obligatoriamente una carrera universitaria previa de lo que sea. Puede ser abogado, puede ser contador, puede ser profesor, lo que sea, pero tiene que tener su carrera universitaria. ¿Ok? Y esto viene siendo una maestría, ¿ok? Y dentro de las materias que se van a ver de la criminología, pues va a haber, por supuesto, lo que es el análisis comportamental, justicia social, que viene siendo sociología forense, sistemas penitenciarios, criminalística, lo que allá se les llama técnicos, biocriminología. Para muchos va a ser bastante nuevo este término, pero no es más que la biología forense, ¿sí? Y psicología, y dentro de lo que es la psicología, pues puede estudiar psicología forense, o sea, le integran todo eso allí. En el tema nosotros sabemos que la criminalística pues recopila todo tipo de evidencia en sus diferentes departamentos, ¿verdad? De huellas, de rastros de sangre, todo esto. Bueno, la biocriminología, que es la biología forense, es la que va a trabajar todo lo que tiene que ver con el ADN, ¿sí? Cabellos, sangre, piel, o sea que no hay departamentos de ese tipo en la criminalística. La criminalística em, va a recopilar todo, pero va a hacer estudios, es decir, de balística, de los objetos, de otro tipo de elementos, ¿bien? Entonces ellos tienen esa división así. Vamos a pasar. Bien, este es el único instituto del Líbano que enseña, ¿sí? Capacita sobre la criminología. Bien, se llama la Universidad del Santo Espíritu de Kaslik, está en Yuni, Sahle. Sahle está cerca de la capital Beirut, es una de las ciudades más importantes, y bueno, donde pertenece su servidora, Sahle, y es una universidad privada, ¿sí? Es la única que da criminología. Em, a ver, bien, esto es muy interesante, les voy a ir adelantando ciertos detalles para que después cuando veamos algún caso podamos ya entonces comprender el contexto, ¿sí? ¿Qué busca la criminología? Recordemos que esta exposición es desde la metodología que se da en Líbano, es desde la mentalidad libanesa, es desde la idiosincrasia del país, ¿ok? De la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso le tengo estas especificaciones, porque definitivamente hay muchas cosas a lo que estamos acostumbrados del lado occidental, ¿no? ¿Qué busca esta criminología libanesa? Vamos a decirle así. Bueno, estudia el delito como fenómeno social, ¿sí? Todos lo sabemos. Estudia el hecho de que el individuo se desvíe de las normas sociales, ¿sí? Por supuesto, va a buscar las causas del delito, ¿ok? Y todo lo que compone la búsqueda de estas causas. Ahora bien, nos vamos a lo que son las causas del delito. Es decir, al estudio sobre el delincuente y su constitución biológica y psicológica. Este es un punto.
Este es un punto que solo se va a estudiar así como lo ven. Se va a tener al individuo y se va a estudiar su constitución biológica y psicológica, ¿sí? Porque allá, por un tema de diversos, como diga, delitos que no existen, quizás lo que llamamos delitos menores son muy distintos a los que hay en Occidente. eh, y de hecho, pues hay unos que no existen acá, otros sí. Entonces, se empieza estudiando este punto primero para poder entonces tomar las medidas necesarias, ver si es imputable, y ver qué medidas le corresponden, ¿sí? Luego se va a estudiar las causas sociales y económicas, ¿sí? Luego se va a estudiar las causas naturales. Esto es algo bizarro. Si a mí me parece bizarro, imagínense, puedo entender lo que puede ser para ustedes. Fíjense. Em, Les voy a contar algo que realmente es cierto. Un segundo. Es cierto eh, que, por ejemplo, hay casos donde se estudian las causas naturales, es decir, que el exceso de calor en cierta temporada en Líbano afecta a ciertos individuos. Si hay una persona que cometió un crimen o sea, una persona se puso agresiva en un lugar y comenzó a lanzar piedras o a insultar o a destrozar el sitio, o cometió violencia doméstica porque estaba exacerbado, eh, se le notifica, se le lleva, se le hace la entrevista y em, viendo el análisis psicológico, viendo el análisis biológico, se dan cuenta de que el estatus social, del estatus económico, dice, bueno, esta persona no es, y empiezan a indagar, pero entonces de repente este caso tiene una causa natural, es decir, no, pero el calor, este calor excesivo hizo que esta persona, em, em, a ver, desarrollara una ira, desarrollara, a ver, le cuento porque hubo casos así, son pocos, pero los hubo. De hecho estuve tratando de buscarlos pues son muy viejos y hay cosas que ya no están en las redes, entonces es un poco complicado tratar de traer esa información hasta acá. Pero les cuento que hubo casos de ese tipo y se le atribuyeron causas naturales por el excesivo calor. O sea, el calor, bueno, por unos minutos hizo que esta persona desatara una ira, se pusiera iracundo y actuara de esa forma así agresiva, destrozando las cosas o cometiendo violencia doméstica. Bueno, obviamente cuando van a llevar a esta persona y se le hace la entrevista, la persona reconoce que sí, pero bueno, que no. Ellos dicen, bueno, la causa de esto fue ambiental y todo esto. ¿Y qué hace? Bueno, es un delito menor por la causa, o sea, por cómo se dio, porque si va una persona por violencia doméstica y de repente se le determina que psicológicamente tiene cierta patología, entonces ya la pena es distinto, el castigo es distinto. Entonces, cuando es por causas naturales, es un poco más suave la penalidad, ¿ok? Entonces, esto allá, y no solamente allá, en todos los países árabes, tiene sus variaciones. Entonces, imagínense ustedes. em, la víctima también como causa, y coloco causa en letras mayúsculas, fíjense esto, como causa en la ocurrencia del delito. Yo no sé si ustedes están captando lo que yo les quiero decir. La víctima como causa en la ocurrencia del delito. Esto tiene dos caras que las vamos a ver. En el tema de la victimología, que obviamente se trata, bueno, estás estudiando criminología en Líbano, fíjense, tiene características, ellos van a estudiar por supuesto a la víctima
y van a estudiar sus características físicas, psicológicas, sociales y culturales. Van a decir, pero ¿cómo culturales? O sea, aquí en Occidente se tiende mucho a lo que es social y ya. Allá se toma en cuenta lo cultural. ¿Por qué? Porque en estos países árabes existen clanes que no son, o sea, no es como lo que se conoce como familia. Familia es un tipo de núcleo y los clanes es otro tipo de núcleo, ¿ok? Tiene características muy particulares. Entonces, tanto por lo como hablan, tienen dialectos, hablan árabe, pero tienen su propio dialecto, tienen costumbres distintas dependiendo si son del campo, si son de la montaña, si son cerca del mar, si son de la ciudad, de qué ciudad es, son distintas. Es como decir en México, en Argentina, todos los lugares son distintos. Hay ciudades, por ejemplo, dentro de México, este, que fuera de la capital, su acento es distinto y su costumbre, de hecho la comida, tienen unos tacos distintos, unas bebidas distintas y una forma de proceder distinta a la gente de capital, por ejemplo. Yo viví en Guadalajara y en Guadalajara son muy distintos a la gente de Colima, a la gente no sé, de Baja California, del DF, bueno, de todo, me entienden la idea. Y esto pasa en todos los países, pero no se nota tanto. O sea, es como que eh, cuando vas a tratar con una persona que ha cometido un delito, independientemente de qué ciudad sea del país latinoamericano, tú lo tratas básicamente de una misma forma, ¿sí? Pero en estos países no, estos países se estudia esto, se estudia porque tú tienes que saber, porque por el tema del abordaje, ¿sí? Que es muy importante, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso se estudia no solo la causa social, sino cultural de la víctima, ¿sí? Porque por qué fue escogida esta persona para ser asesinada, para ser violada, para ser golpeada, lo que sea. ¿Por qué? ¿Sí? Y ahí vamos bien, ¿ok? Que es el deber ser, de ver a la víctima como lo que realmente es, una víctima de un delito, de un crimen. Se van a estudiar los factores de vulnerabilidad, precisamente, que van a derivar de los aspectos anteriores. Pero hay otro punto que es realmente bastante pedante, ¿sí? Que es estudiar el papel de la víctima, que ese papel puede jugar en la creación, jugar un papel importante en la creación de la idea del delito con el autor o en facilitar su comisión. Hay dos alternativas aquí, ¿sí? Hay dos casos. Está la víctima, que sigue siendo víctima porque si se consigue cometiendo un delito, muchas veces por coacción, por temor, por miedo, por manipulación, y es víctima, ¿sí? Ahora, ellos manejan otras hipótesis, que es la que yo digo que es muy pedante, y existe en países árabes y países hindúes muchísimo. La India tiene un problema inmenso con esto, Pakistán, Afganistán, que son de esa zona, pero también sucede en países árabes, en muchos, que es ver a la víctima o sospechar de la víctima con que esta persona pudo em, facilitar o motivar a ser agredida o motivar a este criminal, a que la viole o motivar al criminal a que la golpee o que la mate. ¿Sí? Hay muchos casos de esto, muchos. Entonces, por supuesto, bueno, esto se forma en tremendo escándalo, hacen protestas y demás, y se hace, bueno, porque es terrible que llegue una persona que realmente no tiene nada que ver con el delito, que fue víctima de cualquier atrocidad y que
también sea sospechosa de que, es decir, les voy a dar un ejemplo simple, que de hecho hasta en Latinoamérica sucede de forma muy verbal, em, que te dicen, bueno, una mujer porque andaba con minifalda, andaba con un short corto. La mujer puede vestirse como quiere y como se sienta cómoda. Y eso no le da pie a nadie a abusar de ella, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto sucede. Es como ir llevando ese estudio de la victimología y también toman en cuenta de que, mira, pero si ella, por ejemplo, hay países donde en Pakistán, por ejemplo, hay países donde la mujer no puede salir de noche sola, tiene que estar acompañada de un varón, ¿sí? Hace poco, de hecho lo pueden buscar, muy reciente, una mujer se fue en el auto con sus dos hijos, tenía que trasladarse, iba sola, no sé, el marido no estaba, pero tuvo que salir de emergencia y no iba a dejar a los niños y se los lleva en el auto. Sé que se pincha una rueda del auto. ¿Y qué pasa? Unos hombres la ven, le rompen el vidrio, la sacan del carro y la violan en manada, delante de los niños. Cuando obviamente hace la denuncia, que llega la policía, los hombres huyen, a uno o dos hombres de estos los detienen y ellos dicen, pero es que ella es la culpable porque ella sabe muy bien que ella no puede salir sola de noche. Ella lo hizo adrede, ella estaba buscando eso. Y es una concepción asquerosa que tiene en gran parte y que ley de esos países como Pakistán, que son países muy extremos, ¿no? En Líbano esto no llega tanto, pero sí en ciertos delitos, ¿sí? En ciertos delitos donde la mujer de repente fue robada, le quitaron el celular, le quitaron algo, entonces siempre es como que hacía usted a estas horas de la noche sola por ese camino, ¿no? Ese tipo de pregunta como que, sí, entonces, pues esto es un tema que existe, hay un debate de hace muchos años que hay que cambiar las leyes, hay que modificarlas y bueno, en fin, como para que tengan en cuenta esos detalles. Bien, les tengo una mala noticia. La perfilación criminal en el Líbano no existe. Fíjense que al principio les decía que la criminología se conoce como criminología experimental, ¿sí? Hay una sola universidad que lo da y es privada. Em, y bueno, existe la investigación criminal, el investigador criminal que aprende a perfilar, pero no existe como carrera como tal la perfilación criminal en el Líbano. Sí existe la perfilación terrorista yihadista, esa sí existe. De hecho, bueno, Líbano hace mucho tiempo las investigaciones las trabajaba en el campo de terrorismo, las trabajaba inteligencia y contrainteligencia. Luego de todo el desmadre que empezó a provocar Al Qaeda, Daesh y todo esto, sí se emplea lo que es la perfilación yihadista. De hecho, para muchos delitos o crímenes importantes, y muchos de estos hasta de explosivos y todo, eh, no dan abasto, saben que no tienen el conocimiento suficiente y pues van personas capacitadas de otros países árabes y a veces hasta de Occidente, de Europa, a colaborar, ¿no? En las investigaciones cuando son de gran magnitud. Entonces, la perfilación terrorista sí existe y dentro de esa perfilación, por supuesto, estudias lo que es el análisis comportamental, el análisis filial, el análisis del lenguaje no verbal árabe y el perfil geográfico, entre otras eh, materias menores. Em, pero estas son las principales, de aquí salen otras, ¿no? Derivan otras. El tema del análisis filial por sí no lo habían escuchado, ¿sí? Y que más adelante les tengo un caso muy interesante que se resolvió a través de este tipo de análisis, que además es buenísimo y se puede implementar en Occidente para lo que es la perfilación criminal sin ningún inconveniente. Eh, el análisis filial es importante porque, como decíamos, es parte de la perfilación, ¿sí? Y como la perfilación como tal no existe en Líbano, se implementa lo que es el análisis filial, que es de la perfilación terrorista, se implementa
las investigaciones criminales, ¿ok? Bueno, resulta, les cuento, em, entre los árabes, y eso es desde siempre y todavía aún, cuando uno se conoce, se presenta con otros árabes, nosotros obviamente nos presentamos con nombre y apellido, pero nosotros siempre nos vamos a fijar en los apellidos, ¿sí? Primero, o sea, o vamos a preguntar, a mí siempre me dicen, cuando yo vine a Argentina, me dicen, ah, mira, yo tengo un amigo que es árabe, yo digo, ay, ¿de qué apellido es? De una, ¿por qué? Porque por los apellidos nosotros ya sabemos. Obviamente no nos conocemos todos los apellidos, pero la gran parte sí porque son apellidos repetidos, es decir, los apellidos no se extinguen, los apellidos se mantienen constantemente y una persona que tiene un apellido, es decir, si hay una persona que tiene un apellido Safadi, por ejemplo, em, ya en Argentina, yo sé que esa persona, ese Safadi, es el mismo, viene del mismo núcleo familiar del Safadi de Palestina, del Safadi de Líbano, del Safadi, ¿entiendes? Eh, de Jordania, por ejemplo. Entonces es el mismo linaje, tienen los mismos ancestros. Es decir, el linaje no se pierde, como sucede en Occidente. Una persona de apellido Pacheco no necesariamente es la misma de apellido Pacheco de Argentina o de República Dominicana, no necesariamente son familia, pero en el mundo árabe sí. Entonces, nos ubicamos por apellido. De hecho, hay apellidos que son autóctonos de determinados países. Ya nosotros sabemos qué apellidos son de Líbano, de Siria, de Egipto, o sea, enseguida, por cómo está compuesto el apellido, ¿no? Por cómo es, ya uno sabe. Entonces, ¿qué pasa con este análisis filial que viene siendo el estudio del árbol genealógico? Si hay un sospechoso, se busca el apellido del sospechoso, los apellidos del sospechoso, donde la persona cometió el delito, se va a tratar de ubicar a ver si en esa misma zona, en esa misma ciudad, tiene familiares. Y de haberlo o no, independientemente de eso, se va a ir a donde tenga familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas cometen un delito y suelen ir luego obviamente, a esconderse. Van a huir porque no quieren ser atrapados. Entonces hay personas que cometen el delito en una ciudad en particular y luego se van al campo, se van a la montaña, ¿no? Y entonces nosotros no perdemos tiempo. Esto es una herramienta maravillosa porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a los familiares, ¿sí? Aquí, sean familiares cercanos o lejanos, todos sirven, todos pueden aportar información, ¿ok? Esta persona comete un delito y llega a donde un familiar lejano y él no va a decir que comete un delito, él dice que va a visitar y esa gente no sabe. Esa persona está ahí. Entonces se ubica y se va buscando y se llega. Y muchos casos se han resuelto así porque, bueno, se han conseguido las personas. De hecho, no solamente eso, hay personas que están en Palestina, pero son de Siria, por ejemplo, y se van, cometen el delito en Palestina y se van para Siria. De hecho, en el Líbano ha habido muchos casos a lo largo de estos años de robo y asesinato y están en Líbano y cometen el delito y pasan la frontera a Siria. Entonces ya ahí tienes que hablar con migración, tienes que hablar con Interpol, tienes que hablar con toda esta gente, pasarle los datos. Ellos mismos te van a ubicar dónde tienes familia en ese país, van a enviar a sus agentes y entonces, bueno, un trabajo en conjunto, pero da muy, muy, muy buenos resultados. Esta es la manera de trabajar con este análisis filial, ¿sí? El lenguaje no verbal árabe, bueno, fundamental, lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, vamos a entrar entonces, sabiendo que no tenemos la perfilación como tal, vámonos a lo que es la investigación criminal, ¿sí? Que usa, por supuesto, como les expliqué, sus ciertas metodologías de la perfilación, ¿sí? Tenemos lo que es la sociología criminal, ¿sí? Y dentro de esta sociología criminal, los medios de investigación social son las estadísticas criminales, es decir, ellos van a estudiar estadísticas criminales, van a estudiar encuestas sociales, van a hacer estudio de caso del individuo, ¿sí? Un segundo, por favor. Bien,
Este, sí, ¿dónde quedamos? En el estudio de los de casos del individuo. ¿Cómo es el estudio del caso del individuo? Lo que le mencionaba anteriormente, sí, características fisiológicas, biológicas, psicológicas, todo esto, ¿sí? Por supuesto, le sigue el análisis filial a través de las encuestas, que esto también es aplicable, ¿sí? A la perfilación criminal. Es decir, es aplicable a la perfilación criminal porque recordemos que se está trabajando desde la investigación, ¿sí? Un investigador. El análisis filial a través de encuesta, es decir, nosotros tenemos al individuo ya en la entrevista o en el interrogatorio. Nosotros les damos una encuesta, una serie de preguntas, donde él va a ir marcando, sí, no, tal vez, qué sé yo, como estén elaboradas según el país. Y dentro de esas preguntas hay unas preguntas que uno dice conchas de mango, ¿no? Unas preguntas que esta persona, por lo general, la idea es que no se dé cuenta, ¿sí? A dónde vamos, ¿no? Y son preguntas intercaladas, sabemos en qué posición se van a colocar. Y son preguntas que donde se busca saber sobre sus amistades, sobre sus enemigos, si él considera que tiene enemigos, sobre sus familiares cercanos, lejanos, por si acaso en la búsqueda que ya uno hizo o está haciendo, se nos escapa algún familiar, se nos escapa algún nombre de algún amigo o alguien importante. O sea, él ahí va a ir dejando eso, va a ir dejando lo que para él, quienes para él son importantes, quienes para él son relevantes. Y estas personas son claves para nosotros porque les vamos a hacer entrevistas y, no, y probablemente vamos a obtener información importante con respecto al individuo y al crimen, ¿sí? Y por supuesto tenemos el método de investigación aplicado que en la investigación criminal libanesa usan el método eh, inductivo, ¿sí? Algunas veces han usado el mixto, sobre todo en los últimos tiempos, pero ellos usan mucho más el método inductivo, ¿ok? Ahora, hay investigadores que pertenecen a lo que es el Código Procesal Penal, ¿sí? A la institución de derecho, a los tribunales, y este cuerpo de investigadores aplica el método deductivo. De hecho, existe desde hace un par de años hasta acá ese dilema, ¿sí? Entre unos y otros, porque tienen un mismo caso. Entonces, los investigadores criminales están trabajando en el inductivo y los de el Código Procesal Penal están trabajando con el método deductivo. Y los dos tienen que presentar sus hallazgos, y sus conclusiones al fiscal, al juez. Entonces, bueno, es tremendo todo esto, pero esto es lo que está aconteciendo desde estos últimos años en Líbano. Ahora, si no se le permite la investigación criminal como tal y solo se va a encargar el Código Procesal Penal, no hay problema. O al revés. Pero por lo general están trabajando estos dos, sobre todo porque la criminología está tratando de agarrar auge, ¿sí? Está bastante crudo esto allá y entonces pues están presentes en muchos casos. Muy bien, tenemos lo que son las gestiones de escena. Obviamente las escenas deben ser aseguradas por lo que se llama allá el primer interviniente. En México me parece que es el primer respondiente, me parece que es en México. Allá se le dice interviniente, ¿sí? Esto es lo que debería ser. Todos, hay un problemita porque por lo general, eso sí es un atentado con bomba o es un crimen o es un asesinato en la vía pública o en un apartamento o en una casa. Si es un robo, ¿qué pasa? Debería llegar el primer interviniente, sí, asegurar la escena, pero lamentablemente cuando llega muchas veces ha llegado los vecinos, el que pasaba, entonces pues ingresan a la escena, contaminan la escena, hasta se llevan objetos, ¿no? Que pueden ser obviamente mucha relevancia. Eso pasa.
Es un gran problema que tienen todavía con esto, ¿no? Entonces, la prensa, ni hablar, totalmente invasiva, bueno, un desastre. Los únicos habilitados para ingresar son los criminalistas, por supuesto, la policía militar, las fuerzas de seguridad interior, funcionarios de seguridad de cualquier ámbito que se presente o quiera ir a ver, puede ingresar, tiene la autoridad para ingresar. Médicos, paramédicos, políticos y sus guardaespaldas, ¿sí? Esto de políticos y guardaespaldas, eso es más que todo en casos de explosivos, de embajada, de terrorismo y todo este tipo de cosas. Pero estas son las únicas personas que pueden ingresar sin ningún permiso especial, ¿no? Pero si estas personas no tienen ¿cómo diríamos? La preparación, ¿sí? Van a hacer lo mismo. Van a llegar, van a pisar donde no tienen que pisar, van a tocar cosas que no tienen que tocar. Entonces, bueno, esto es lo que acontece por aquellos lados. Aquí les voy a mostrar una requisa, ¿sí? Decomiso de licor, ¿sí? La causa, bueno, tráfico de licor. Esto se lleva a cabo a través de un investigador criminal de la organización, organizado por la policía militar. Vamos a ver si se escucha. Es un decomiso, mira cómo esconden dentro de las paredes. Hacen paredes falsas en las casas. Allí vemos una pared falsa tapada con el armario. Allí vemos el licor en latas. Y miren la pared falsa, todo el espacio con la intención de llenarlo. Y sí, este dinero, por supuesto, va para las organizaciones criminales y muchas veces hasta las células terroristas. ¿Por qué les muestro esto? Porque en muchos países, este video no es de Líbano, es de Túnez, pero en la mayoría de estos países el licor es ilegal, comprar, vender, y si son países musulmanes, países islámicos, menos todavía. En los países islámicos es totalmente prohibido. En los países árabes, en algunos países árabes, se permite el licor a los turistas con ciertas restricciones, pero no a los nacionales. ¿Ok? Y bueno, en alguno que otro, por ejemplo Egipto, Líbano, sí, los nacionales pueden consumir licor con ciertas restricciones también, pero no puedes comprar y vender ni porque hacer esta clase de cosas porque ya pasa a ser tráfico, porque si tú no tienes locales, restaurantes, tiendas donde amerite que tú haces compras de gran magnitud, entonces pues tú no tienes que tener cantidades de licores en tu casa porque es ilegal, ¿ok? Em, y bueno, esto es un operativo que se logra a través de lo que es la investigación criminal, que si existiera la perfilación como tal, con todos sus componentes, como lo conocemos, probablemente estaría involucrada también en este tipo de operativos. Pero como les digo, los investigadores criminales
tienen ciertos componentes ya, ¿sí? De lo que es la... Sé que yo tengo mucha esperanza, yo sé que esto de pronto vamos a tener buenos perfiladores criminales allá. Vamos a pasar. Un segundo, que no se me pasa. No sé, a ver. Listo. Bien, vamos entonces a uno de los casos muy interesantes. Se le conoce como la asesina serial de niños, ¿sí? Y entonces aquí les voy a explicar cómo fue que se aplicó, se realizó casi como de manera, cómo se perfila a través de una investigación criminal, que es lo que hacen allá, ¿no? Esta mujer fue apresada porque esta mujer asesinó, acá tenemos, se le conoce como la asesina serial de niños en Egipto, em, y estas son las criaturitas. Esta mujer asesinó a 5 niños, se le dice que asesinó a 6 o 7, hasta 8, pero solo se le pudieron atribuir 5. Resulta, bueno, la motivación principal de ella es la frustración por no poder tener nietos, ¿sí? Desarrolla un odio hacia los niños, la que la lleva a vengarse de todas esas personas cercanas que ella tenía, que tenían hijos. Ella chantajea y manipula a la nuera. Es decir, estamos hablando de una abuela, de una señora, ¿verdad? Que se ve bastante joven, pero porque es así, o sea, desde mucho más joven te casas y todo esto, entonces bueno, em, ya sigues siendo joven y tienes nietos y demás. Esta señora chantajea y manipula a su nuera y la hace cómplice. ¿Cómo pasaba esto? Este caso se lleva a cabo de la siguiente manera. La nuera no puede tener hijos, ya tenía más de un año, casi dos, casada con su hijo, no puede tenerlo, no queda embarazada la mujer, y ella empieza a hacerle la vida imposible a la nuera, convence al hijo para que se divorcie. La nuera se va, ellos ya la mandan a su casa porque no puede tener hijos, ya ellos no quieren tenerla. La nuera se desespera, dice que quiere volver, que está obviamente enamorada de su marido. ¿Qué hace la suegra? La suegra empieza a manipularla y le dice, bueno, si tú quieres volver, tú tienes que hacer algo que yo te voy a pedir. Y la mujer dice que sí, que ya va a hacer lo que sea con tal de regresar a casa con su esposo. Un segundo. Resulta que la suegra pues la manda a buscar a un sobrino de su hijo. Su hijo tiene su sobrino, ella manda a buscar a ese niño de unos 4 años. La chica se lo entrega a la señora. En ese momento ella no está sabiendo lo que ella va a hacer. Le entrega al chico y la señora asesina al niño. Lo asesina. Ella lo asesina y esconde el cuerpo. Luego vuelve al tiempo, pocos meses, 1 o 2 meses, vuelve a decirle a la nuera que busque a otro niño que era un vecinito. Ella le lleva al niño y ya en esa ocasión le pregunta qué pasó porque el niño desaparece. Lo empiezan a buscar, el primer niño, ¿no? El sobrinito. La policía ya sabe, y ella en ese momento ya quedó como extrañada. Cuando la señora le pide que traiga otro niño, ya se lo lleva y es cuando ahí pues sabe y se entera de lo que está haciendo la suegra. La señora asesina a este niño también, esconde el cuerpo también, va por una tercera, que es una niña. ¿Y qué hace la señora? La señora busca a esta niña, se lo pide a la nuera vuelve, que es una niña del mismo vecindario, y la señora dice, es decir, mato a esta niña y dejo el cuerpo por allí como para despistar a la policía, como para que piensen que es cualquier otra cosa y no la vayan a descubrir a ella. ¿Ok? Obviamente, asesina a la niña, la coloca en una zanja, encuentran a la niña
¿Y qué pasa? Los pobladores comienzan obviamente a asustarse porque ya van 3 niños en un corto tiempo de un año, de casi un año, y que piensan, en ese momento estaban pensando que eran traficantes de niños para robarle los órganos o para venderlos, pensaban que era ISIS. Bueno, los mismos pobladores estaban con sus hipótesis, la policía comienza las averiguaciones, no da, la policía se encuentra que no hay evidencia, el cuerpo de la niña no tiene nada que les diera alguna pista o algo, el caso se enfría y luego ella espera también creo que unos 4 o 5 meses y vuelve, le pide de nuevo a la nuera que busque otro chico, ella se lo lleva. Eh, Hasta ese punto, pues ya la tenía amenazada, ya le dijo, bueno, mira, tú eres cómplice, tú aceptaste, y bueno, infinidad de cosas, la chica no habla, le lleva a otra criaturita y la mujer asesina a este muchachito. En estas casas de los pueblos alejados, hay hornos muy grandes donde uno hace los panes, el pan árabe y todo eso uno lo hace en casa. Y ellos lo hacen en esos hornos, de hecho cocinan muchas cosas ahí, pero también más que todo el pan, ese tipo de cosas. Resulta que la mujer estaba, eh, ahí estaban restos de los niños, y me olvidé colocar la evidencia donde estaban los peritos y todo, en la fotografía cuando descubrieron los cuerpos. Pues quemaba a los niños, los cremaba, y bueno, en una de esas comienza a ser sospechosa y les voy a decir por qué. Vamos a irnos para acá. Por ejemplo, cuando ella comienza a ser sospechosa, resulta que comienzan a revisarle lo que son los antecedentes penales, ¿sí? Es algo que se hace allá también, aparte cuando haces el análisis filial y tienes un sospechoso, revisa los antecedentes penales, no solo de tus sospechosos, sino de los testigos, de todo aquel que estuvo cerca, de todo aquel que te dio información, tú le revisas los antecedentes penales, ¿sí? Así como em, le vas a revisar los antecedentes civiles, es decir, para ver si quizás esta persona tuvo algún litigio, ¿sí? De lo que uno llama índole social, ¿sí? Que puede ser disputas por compra, venta, riñas, riñas familiares, vecinales, disputas de honor, que allá existen mucho, y que no son, que no llegan a ser delitos y no llegan entonces a ensuciarte y a crearte un antecedente penal, pero lo tienes en uno civil. Esto se revisa. Entonces, revisando esto, encuentran dos cosas donde dicen que la señora era como un poco conflictiva, que ya había tenido dos problemas con vecinos. Van ellos de nuevo a investigar a los vecinos, a buscar información. Y algunos vecinos le dicen, bueno, la señora estaba actuando un poco extraño. Bueno, inmediatamente se van de nuevo lo que es el análisis filial. Es un grupo familiar muy reducido. Eh, Se llevan al hijo, lo interrogan, comprueban que el hijo no tiene nada que ver. Se llevan a la nuera y es cuando la nuera, obviamente, en un interrogatorio, da señales y luz de que la señora pudiera tener algo, pero no confiesa totalmente. Van donde la señora y cuando van ya realmente sospechando de ella, ella tiene el horno prendido, ese horno grande de pan, y le preguntan que por qué sale tanto humo. Tú haces pan y no sale esa cantidad de humo. Ella dice que está haciendo pan, que está haciendo mucho pan. Y entran y resulta que estaba calcinando el cuerpo de la última víctima, que ella tenía, la había enterrado, la sacó para calcinarla. Y es allí entonces pues cuando se la lleva en el interrogatorio, ella ya da detalles de lo que hizo con los cuerpos y es cuando ellos van y consiguen los otros cuerpos enterrados allí mismo en el piso, porque era de arena, de tierra, y bueno, consiguen todos los restos de los niños. Y entonces, bueno, de esta manera es como les digo que perfectamente aplicable lo que es el análisis filial, el tema de las entrevistas, ¿no? De esas encuestas, esas entrevistas primarias que se hacen,
y la revisión importante no solo de los antecedentes penales, sino de los antecedentes civiles. Y bueno, acá están las víctimas, eh, las criaturitas. Bien, vámonos entonces a lo que es la técnica de perfilación terrorista aplicado a la investigación criminal. Como les decía, fundamental aplicar lo que es el análisis filial, es decir, lo que es el análisis del árbol generacional. ¿Okay? Da excelentes resultados para la perfilación criminal cuando se tienen sospechosos. Sí, es mucho más rápido cuando ya hay uno o varios sospechosos. Asimismo, para la búsqueda de posibles sospechosos. ¿Cómo vamos a buscar posibles sospechosos? Cuando hacemos el estudio del entorno de esa persona, de los allegados, de los amigos, ¿ok? Y de los enemigos también. ¿Reduce el tiempo de búsqueda y captura? Por supuesto que sí. Y facilita la recolección de información pertinente al caso y al sospechoso. ¿Sí? Esto es, en resumen, lo que te va a aportar esta metodología. Bien, vámonos también a lo que es la importancia del análisis del lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal, o sea, obligatoriamente se trabaja con esto, seas perfilador, seas investigador, seas de específicamente el área criminal o específicamente el terrorismo. Esto se trabaja. Es decir, ¿cuál es la importancia? Mira, aporta herramientas para un abordaje acorde al sospechoso, evitando que se cierre y colabore, que es lo que necesitamos, ¿correcto? Detectamos niveles de estrés, de ansiedad, de ira, fastidio, enojo, miedo, entre otros. A través de nuestra manifestación corporal como entrevistadores e interrogadores, nosotros enviamos mensajes de calma, de empatía, apertura. Es lo que tenemos que mostrar con nuestra corporalidad, así con nuestro lenguaje no verbal. Por supuesto, y comprensión del hecho y del individuo. Él tiene que percibir que nosotros estamos siendo comprensivos con él. ¿Sí? No, no que lo estamos juzgando, no es que lo estamos culpando, etc. Detectamos la mentira y el ocultamiento de la verdad. ¿Sí? ¿Qué obtenemos? Bueno, vamos a obtener información acertada, verídica, evidencias y confesión también, en muchos casos. ¿Qué vamos a evitar? Vamos a evitar el desvío de la investigación, es lo que se quiere, porque vamos a conseguir sospechosos que van a tratar de desviar la información, la investigación. También vamos a evitar perder tiempo valioso. Vamos a seleccionar quiénes van a entrevista y quiénes van a interrogatorio. ¿Ok? Y bueno, hemos finalizado. Estoy para todas sus preguntas, respuestas, comentarios, inquietudes. A la orden, allí tiene mi WhatsApp con toda confianza, los días que ustedes quieran, cuando quieran. Para eso dejo mi número para que me puedan contactar y por supuesto por el Instagram, lo que usan redes, ahí también estoy disponible para ayudarles y colaborarles. Shokran Ektir y bueno, quedo disponible entonces para sus preguntas.